Nos acompaña hoy el secretario de la Unidad de Acceso a la Información, el señor Ricardo Efren Chacón García. ¿Ese es tu nombre? Así es. ¿Desde cuándo estás en el puesto? De septiembre de 2022. Septiembre del 2022. Secretario, entiendo yo que usted ocupa un puesto, a mi juicio, de los más importantes en tema de acceso a la información pública. Importantes, pero no con los dientes suficientes. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de Acceso a la Información? Bueno, dentro de lo más general podríamos indicar que la institución del Procurador de los Derechos Humanos tiene a su cargo ser la autoridad reguladora en materia de acceso a la información pública. Dentro de las funciones principales, pues se tiene la verificación de los portales electrónicos en cuanto a información pública de oficio se refiere. Asimismo, también se hacen supervisiones in situ en cuanto a la visita de las unidades de información pública de las diferentes entidades estatales con el propósito de verificar la forma en que están atendiendo las solicitudes. También se presta apoyo en cuanto a orientaciones a los sujetos obligados y a sujetos activos con respecto a las solicitudes de información pública que reciben y de las tramitaciones que le dan a estos. Esto puede ser desde la forma en que puedan formular la solicitud, desde cómo les pueden resolver o no, la forma del planteamiento de los recursos de revisión y cualquier tipo de circunstancia que pueda surgir de dichas solicitudes. Ustedes son una autoridad en la Ley de Acceso a la Información. Justamente como se considera la Ley de Acceso a la Información como un derecho humano, es que, pues, en el mundo estas unidades o se crean autónomas o se crean pegadas a la institución del Procurador de Derechos Humanos. Hay de las dos formas. Incluso hay una iniciativa de ley para separarla, que no está mal. Hay de las dos formas. En este caso está bajo la sombría del procurador y hay una secretaría, que es la que, como tú bien decís, mira los portales, las formas como se presenta, capacita y resuelve si las entidades que dan información están o no acatando las distintas solicitudes de información. Y dependiendo de lo que ustedes fallen, si se debe o no entregar cierta información, así se va a ir generando un proceso de transparencia o de rendición de cuentas o de rendición de información. ¿Estamos de acuerdo? Que cada fallo que ustedes hacen es importante, que tú haces, porque es más o menos la misma sombría. Así como usted el procurador, que es una persona, lo mismo pasa en la Secretaría de Acceso a la Información, es una persona, en este caso tú. Efectivamente, nosotros damos las orientaciones, en realidad no se pueden definir de manera como fallos, toda vez de que no somos un órgano jurisdiccional o un órgano con, a ver cómo lo podemos, con fuerza, con coercibilidad para el cumplimiento respectivo. En este caso, pues diferentes instituciones estatales nos consultan con respecto a las solicitudes que les son planteadas y nos piden cuál es nuestra postura con respecto al deber ser. Este deber ser, pues, es obviamente la interpretación de la norma en el respeto de los derechos humanos y específicamente de acceso a la información pública. Obligación de acatar las orientaciones que nosotros emitimos, pues no tienen las instituciones. A la larga... Bueno, ahí sí difiero yo contigo. Tienen total obligación de entregar información y a veces tratan de esconder información porque dicen o ellos se creen los que interpretan la norma de qué información debe ser dada o no. Y si en la SECAI, o sea, lo que recae en el puesto que tú ocupas hoy, dicen que el deber ser sí es entregar esa información, la tienen que entregar. Si tú dices no se debe entregar, pues tienen una sombría y por supuesto habrá que ir a las instancias judiciales. Pero sí es un parteaguas bien importante en la institución que tú diriges. Pues en el ideal todas las instituciones deberían de acatar las directrices que nosotros formulamos con respecto a la información pública, porque siempre la interpretación va con el propósito de que se proteja y se respete el derecho a la información. El derecho a la información lo que establece inicialmente es todo aquel tipo de fiscalización por parte de todos los guatemaltecos que tienen con respecto al gasto público.
Entonces es un derecho que todo ciudadano pues, puede ejercer con el propósito de saber en qué se gastan sus impuestos. Aquella fiscalización de determinar qué contratos se tienen, qué personal se cuenta en determinada institución, cómo gastan sus viáticos, qué bienes inmuebles adquieren, todo este tipo de situaciones. ¿Correcto? Y por supuesto, si viviéramos en un mundo de ángeles y de santos, no necesitaríamos ni una ley ni ASECAI. La verdad que me genera mucha duda la tibieza de su postura. Me parece muy dañino para la institución que pues, se muevan en esas tibiezas de posturas, porque aquí hay un montón de gente que no quiere dar información. Incluso hubo un caso, no sé si ya lo has oído o ya lo ha oído usted, de un consejo municipal que decidió no dar información. De momento... No, de momento no, eso fue hace rato. Por supuesto había una persona tajante en ese entonces en SECAI y dijo, eso es ilegal. Y ellos mismos fueron a plantear las denuncias hacia ese consejo. Si no estoy mal, si no me falla la memoria, no es un caso de Bienvenido Argueta. Bienvenido Argueta como ministro de Educación. No, yo recuerdo que había un tema, creo que él fue alcalde, no sé, estoy... Es de un alcalde de Sololá. Sí. Es un caso bien interesante. Sí, fue hace unos años, tal vez, unos 8 años, quizá un poquito por ahí, más. interesante. O sea, siempre va a haber gente que no quiere dar información. Y para eso existe tu persona. Para decir usted sí tiene que dar o no. Sobre todo que es información sensible o que no. Imagínate, pues este nivel llegará a tu despacho dentro de poco, pero les comento a quienes nos están viendo hoy. Ahora resulta que en la cabeza retorcida del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de una persona, dice que las cámaras que pasan de enfrente de ellos, tienen una cámara enfrente, me mandé a pedir los videos, dicen que esa es información clasificada y confidencial. ¿Te puedes imaginar? Okay. Te voy a mandar eso a ver cuál es el análisis que ustedes hacen, pero constantemente las instituciones cuando se sienten fiscalizadas de verdad, ahí dicen, yo no quiero dar información. Yo no quiero dar información. Un ciudadano llevó a su hermana a que la atendieran al IX y no la atendieron y se murió la señora. Y obviamente lo que estamos pidiendo es un video de la parte de enfrente para ver si es cierto qué doctor fue el que salió, si la atendieron o no, si allegó, porque el video que graba el señor empieza y no se ve dónde está el carro, si la dejaron entrar o no. Y los nenes deciden decir que esa es información reservada. Es terrible. Además, aquí te voy a dejar, pues lo voy a mandar a dejar, pero lo voy a mandar a dejar a tu despacho, pero aquí está la nota donde pido un análisis de ese informe. Imagínense que los videos ahora sean información confidencial. Terrible. Y eso está en tus manos. Para ver para dónde se va a mover las capacidades de fiscalizar. A ver si, pues sí le vamos a entrar en serio a esto. Pero lo que nos tiene hoy aquí, vecinos, una vez más, ya saben ustedes, es la Municipalidad de Guatemala en su afán de no rendir cuentas. Por cierto, por años, fíjate, 2 casos de la municipalidad, armaron los famosos fideicomisos y decían que eso no se podía acceder a los datos del fideicomiso. Fue una pelea por años, incluso después de la ley, creo que fue la primera pelea interesante de la ley de acceso a la información, que gracias a Dios la ganaron los buenos, es decir, quienes defienden el acceso a la información. Hoy mira lo que hacen estos pícaros de la municipalidad, mira lo que hacen. Vienen y le dan dinero. ¿A quién le dan dinero? A esta organización mundial, al PNUD. Vienen y le pasan dinero al PNUD. Y el PNUD paga trabajadores, paga gastos de publicidad. Y lo que le dice la municipalidad que paga. Y cuando mandas a pedir información, te dicen, uy, el PNUD es una organización internacional que no está obligada a rendir cuentas. Imagínate. Eso hay que atacarlo, no se puede permitir. Así como la misma MUNI creó los fideicomisos para esconder información, hoy están usando esa sombría. Es una vergüenza que hagan eso. Y para eso espero yo que hagan. Bueno, el tema que hoy nos tiene aquí, secretario,
Es que nosotros le mandamos a pedir a usted que nos dijera qué opinión tenía SECAI sobre la negativa de la municipalidad de entregarnos una información. Una información que decía cuánto es el IUCI que se cobra por zona. Y estos señores de la municipalidad nos contestaron que no tenían ese dato cuando cobran IUCI por zona. Lo promocionan por zona, además en algunas páginas de internet lo tienen por zona. Ellos salen diciendo los datos por zona. IUCI en tal zona, y cuando tú cobras, un search muy sencillo, lo pueden te la pueden dar desglosada de cuánto paga por zona. Y pues ellos nos contestaron que solo nos mandaban el total mensual. Y cuando nosotros pedimos tu opinión, nos dicen que no hay obligación de entregar la información por zona. Ok, recuerdo el caso. ¿Nos puedes comentar al respecto por qué esa postura? Nosotros emitimos las opiniones de acuerdo a la información que nos da. Entonces, la información hasta donde llegaba el alcance de lo contenido de los documentos nos daba punto primero. Habían solicitado que se hiciera una disgregación por zona. Recuerdo que había un texto, porque ahorita no lo tengo presente porque creo que esto lo vimos hace un poco más de 2 semanas. Bueno, pero de esto se iba a tratar la reunión, ¿o no? Solo me indicaron en el informe que era tema Municipalidad de Guatemala, no específicamente qué tema de la Municipalidad de Guatemala. No. Entonces tengo en mente el caso. Recuerdo que habían solicitado la distribución por zona. De acuerdo al texto que nos habían establecido, no podíamos nosotros tener certeza en cuanto a que efectivamente a la municipalidad le es posible emitir ese tipo de informes. Entonces, a la larga, si nosotros tenemos certeza de un hecho concreto, no podemos afirmar o denegar si puede tener obligación o no. Entonces, de acuerdo a la Ley de Información Pública, la información se presenta en el estado que se encuentra. Es decir, usted especifica el informe número 1 de la Municipalidad de Guatemala de fecha 2 de enero del 2023 en el cual se establece estas situaciones. Entonces está siendo certero en cuanto al señalamiento del documento que pretende obtener. Otra forma de poderlo solicitar es, bueno, señor, necesito de que del sistema X me presenten el reporte de esta manera. Eso sí, tenemos que tener certeza en cuanto a que si vamos a pedir un informe de algún sistema automatizado es de que los parámetros de búsqueda o del informe que se pretende requerir estén dentro del sistema para poderlo proporcionar. Entonces, son variables que en realidad no las teníamos nosotros para poderlas evaluar, ¿no? Sin embargo, dice acá lo que ustedes nos mandan. Sí. ¿Esto nosotros lo mandamos? Esta es la nota que yo te mando. Es en los antecedentes. En diciembre del 2022 se realizó la siguiente información. Con fecha 25 de octubre de 2022 solicité a través del expediente numerario el informe mensual por zonas de la recaudación del impuesto único sobre inmuebles por parte de la Municipalidad de Guatemala del 2015 a la fecha, cuya resolución no responde a cabalidad con lo solicitado, derivado que excluye la información por zona, mandando únicamente el informe por mes, por el cual se estaría violentando lo que dice el artículo 1, 2, 3 y 4 número de la Ley de Información Pública. Por lo tanto, solicito la recaudación del IUCI por zona del 2015 a la fecha, o bien que conforme con el artículo 20 del numeral 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública se me indique de forma razonada el motivo de la denegación de la información que solicito. Mira qué importante es la actitud que tomen ustedes, porque ¿por qué crees tú, mi vecino, por qué crees tú que no quieren dar la información del IUCI que se paga por zona? Pues no me atrevería a afirmar algo porque no tengo noción de por qué la... ¿Crees que hay algo detrás o no? A priori puede ser un motivo de que no puedan emitir el reporte de esa manera. Hay una situación muy importante que aclarar, que me gustaría señalarla. Como le comenté hace un momento, la información, de acuerdo a la Ley de Información Pública, se presenta o se debe entregar en el estado en que se encuentre. ¿Okay? ¿Cómo se puede pedir de manera distinta? O usted, en su calidad de diputado, usted tiene toda la fuerza legal
para poder exigir a determinado funcionario en su labor fiscalizadora, mire, lo quiero de esta y esta manera. O sea, no necesariamente la utilización de la ley de información pública. Eso fue lo que pedí. Entonces, el punto es que genera, y lo he visto con otros casos, que genera un poquito de confusión para las oficinas de información pública cuando se cita la ley de información pública y también es solicitado por algún diputado en el ejercicio de su función fiscalizadora. Recomendación de mi parte en el tema sería que se separaran esos dos tipos de solicitudes. Si bien por información pública tienen un poco más de celeridad, por información pública tienen 10 días para prestar la información y lo podrían utilizar en el caso que tenga certeza ya del documento, que prácticamente solo es de que lo reproduzcan y lo presenten. En cambio, si es un procesamiento, ahí implicaría que sí atiendan a su facultad de diputado para poderla requerir. Ahí considero yo que tendría más fuerza legal. Ya, miren, Para mí. una vez más, el mundo de verdad que no es para los tibios. La PDH es un brazo del Congreso bien utilizado, termina siendo algo que se va potencializando entre los dos. Es muy triste, de verdad, venir a oír de la persona que debe velar por el cumplimiento de la información este tipo de argumentos. Es más, a mí siempre que he recibido esa excusa de parte de las entidades de que es distinto pedir información como diputado que en la ley de acceso a la información, me parece muy triste. Y más, incluso tenemos varios documentos que hemos revisado en que la Corte Constitucional y la misma SECAI dicen que la información se debe dar de forma inmediata y que sí se deben de atender los plazos y que incluso, o sea, los plazos que uno dice, démelo en 3, 5, 10, 15 días y que incluso si son documentos muy pequeños, o sea, que la tardanza en entregar la información está amarrada al tamaño de la información. Es decir, pedir una hojita y que te la den en 30 días es una vergüenza para la institución y ustedes se deberían de promulgar diciendo que es una vergüenza que no puedan dar una hoja en 2 días, porque eso es justamente lo que buscamos, tener acceso a la información, no en 30 días, ¿ya? Bueno, siguiendo con este caso, dice, te lo mando, porque lo que uno espera de ustedes es que hagan un trabajo a profundidad. Sin embargo, llama la atención que en la memoria del 2021, la Dirección de Catastro y Administración del IUCI de la Municipalidad de Guatemala, en la página 44, se establece un sistema de entrega de requerimientos de pago de IUCI, que afirma sobre la existencia de un software que permite llevar el control y monitoreo del proceso de entrega de requerimiento con el fin de poder visualizar el avance que tiene en la distribución de los requerimientos de cada zona. Ellos promueven que tienen un software en cada zona. Por supuesto, también ya a estas alturas de la vida, creer que no tienen un software de cada zona es infantilmente perverso. Yo he pedido en la municipalidad, en Agua, lo tienen perfectamente por zona. Creerles de verdad a estos pícaros de la municipalidad que no tienen cuánto recaudan en IUCI en la zona A, B, C, D, es infantil. Y te voy a decir una vez por qué lo hacen, porque no quieren tener la presión de los vecinos de zona 15, zona 14, zona 16, que tienen hechas latas sus calles, sus drenajes, y que se enteren que pagan varios millones en esa zona de IUCI y que no se invierte en ellos. Les da pena que los vecinos de ciertas zonas les vayan a pedir cuentas. Y mira qué importante es la función de la información. Es para que el vecino pueda pedir cuentas. Por eso es que no la quieren dar. Dice, asimismo en la página 7 afirma la existencia actualización de información tributaria. Esta actividad consiste en la verificación de la cuenta corriente en la que se analizan las partidas abiertas por concepto de IUCI, multas que genera el sistema y se determinan que se encuentran de forma correcta. Caso contrario, se va analizando y se procede a rechazar las gestiones. ¿Te metiste a ver este informe de la multa? El informe De labores del 2021, del 2022, donde ellos hablan
de su software, la memoria de labores, donde ellos hablan del UCI? ¿Hicieron alguna investigación adicional para ver si esa información sí existe en la municipalidad? En este caso, les soy sincero, no se ve en profundidad. Nosotros en las orientaciones atendemos el texto de las solicitudes del envío de la orientación. Un punto importante acá es que usted me ha manifestado muchos argumentos con respecto a la forma en que le resolvió la municipalidad. En este caso, tengo entendido que no se presentó recurso de revisión. ¿Recurso de revisión para qué? Para que me contesten lo mismo. Pero las vías legales están para establecerse. Posteriormente está el amparo, nosotros podemos participar como terceros interesados. Pero prácticamente nosotros respondemos de acuerdo a la información que nos es proporcionada. Aquí dice, según información contenida en la memoria de labores del 2021, la edición de catastro de la municipalidad, no se puede determinar o asegurar que la institución cuenta con la información desglosada. ¿Se metieron a investigar esto? Bueno, solo se vio esa parte. Solo lo que yo escribí. O sea, no se metieron a ver una memoria de labores. Revisemos a ver si es cierto que en algún lugar aparece un dato por zona. Bueno, pero en este caso el solicitante, si considera que no le están resolviendo conforme corresponde, pues tiene que... Considero que no me están respondiendo como corresponde, por eso pedí un informe de ustedes, esperando que de verdad se pongan del lado de los transparentes, del lado del acceso a la información. En respuesta a la primera solicitud, el sujeto obligado no se pronuncia en cuanto a contar o no con la información desglosada. Sin embargo, en la respuesta de la segunda solicitud sí se especifica que la entidad no cuenta con dicha información detallada o desglosada. Mira qué interesante. No cuentan. ¿Le vas a creer a ellos que no cuentan? Que esconden información. ¿Y les creemos? Pues si no tengo certeza si la tienen o no, o sea, si yo tuviera certeza de que la información la poseen, obviamente la respuesta... 100 millones, ¿cuánto es el presupuesto? Perdón, 12 millones del presupuesto de ustedes, ¿no? ¿De SECAI? 8, creo que es menor. ¿Como 8, 12? ¿Cuánto es? Si no estoy mal, el específico de SECAI creo que son entre 4 y 6 millones, si no estoy mal. Bueno, vamos a averiguar, yo entiendo que es 8, pero que el director no sepa cuánto es el presupuesto de su entidad. En este momento no lo tengo, que no me fue especificado para que era la reunión. Está bien, pero pues cuánto es el presupuesto de tu institución no es un tema específico, lo debes de saber. No te estoy diciendo 8.353.522,36 centavos, no, pues más o menos 4 o 6 millones, te imaginas la diferencia entre eso. Pero yo sí creo que ustedes deben de ser más tajantes en el acceso a la información y le hubieran pedido o deberían de haber investigado un poco más, porque esto es lo que están haciendo, es esconder información. Y por supuesto yo haré mi trabajo. Lo triste es encontrarse en las instituciones uno solo, cuando la entidad responsable de que se vele por el acceso a la información no lo hacen. No importa, dicen que no tienen, les creo. Esa va a ser la actitud que vas a tomar en el cargo. Si usted me proporciona más datos para poder hacer el análisis respectivo, con todo gusto podemos tomar decisiones distintas. Pero si no se me proporciona la información completa y certeza, te envié la memoria de labores donde ellos dicen que tienen un software por zona. Si se fijan en el texto de lo que vio usted hace un momento, hacía referencia a requerimientos de pago. Claro. Requerimientos de pago. ¿Qué implica un requerimiento de pago? Una nota de la municipalidad donde se le dice al vecino, usted adeuda X cantidad en cuanto al UCI en estos trimestres, cuatrimestres. Hasta ahí. No es una cuestión de recaudación como tal. Eso es lo que entiendo yo del texto. O sea, un requerimiento de pago no se sabe si fue cancelado o no fue cancelado. O sea, prácticamente es como que si lo pensáramos como una orden de cobro. ¿Por qué no se leen a la persona que trabaja contigo? Pues que tristemente son pocos, deberían de haber más en la unidad de acceso. Siempre peleamos los últimos 2 años en SECAI porque hubieran más personas, porque a mi juicio personal, el acceso a la información es fundamental para transparentar el uso de recursos. Y pues uno espera más chances o sea, mucho más de... Pero o sea, tú no pediste, muchachos, revísense, o a tus licenciados, revísense más esta memoria de labores. No te importó. No fue una situación de esa manera. O sea, nosotros analizamos la parte específica. Estas 3 líneas. Y hablamos de requerimiento de pago. Y no te metiste a ver qué más decía,
que decía la memoria laboral del 21, del 22, del 23, nada. Pues en la revisión que le digo. O sea, tú creíste, es que a mí eso es donde me genera duda, porque que no tengan la zona donde recaudan impuestos, que no puedan hacer un search en Excel, me parece de verdad creer eso muy infantil. Y me parece en el fondo que es como no tomarse en serio el trabajo. Dicen ellos que no, pongámonos del lado de los pícaros, no del acceso a la información. Es que no pensaste ni por un instante lo importante de la información que es por zona. Asimismo, según la información proporcionada a esta Secretaría, no se ha agotado el recurso establecido en la ley de la materia. Me imagino que fue lo que dijiste de un recurso, que sí lo presentamos y después nos dijeron que no. Orientación: por lo indicado, esta Secretaría considera que no hay información suficiente para determinar si el sujeto obligado cuenta con la información solicitada desglosada por zona. Como no nos interesó, no nos metimos a ver la memoria laboral. El sujeto obligado, dentro de sus resoluciones o sus respuestas, debe indicar si cuenta o no con la información completa y con la forma requerida. Ya nos dijeron que no cuentan, pero que se las crea ellos mismos. Que se deben agotar los recursos de impugnación establecidos en la ley y que el procedimiento de acceso a la información no limita el derecho a solicitar información a los sujetos obligados en la forma. Yo creo que, y así lo hemos trabajado, y creo que confío mucho en SECAI, creo que es quien debe de resolver estas cosas, porque los sujetos obligados no quieren dar información. Dentro de más pícaros son, les gusta mantener en secreto sus picardías. Y por eso hay que obligarlos a dar información, no es por las buenas. Uno hubiera esperado, según la información solicitada, pareciera que no. Se solicita una ampliación de información para poder fallar acorde. Porque es que vos o usted creerse que la municipalidad no tiene información por zonas, es que de verdad da pena. Da pena, ese da como que lo agarraste y no le pusiste interés. Y de ahí van a empezar todo el mundo a esconder cosas. Yo creo que sí hay que ponerle interés a cada caso específico, porque esto no solo es una entrega. ¿Crees tú que nos van a querer dar los videos de ahora? Es una prueba contundente de cómo se comportaron, quién estuvo. ¿Crees que les interesa darlos? Por las buenas, no. Hay que dar la batalla contra esa gente perversa que se quiera ver. ¿Y con quién cuenta uno? Con el brazo que se cae. ¿Se va a tomar en serio, se cae su papel o no? Eso es bien importante. Pero bueno, vecinos, nosotros seguiremos trabajando el caso. ¿Qué recomendaciones nos das para proseguir con este caso de la municipalidad? Mi recomendación en este caso sería que a través de sus funciones como diputado, la fiscalización estatal, dirija una carta a las autoridades de la municipalidad solicitándole que le emitan un informe con la información que usted requiere, de la manera en que usted lo requiere, porque tiene facultades para el efecto. Me van a volver a decir que no, y tú vas a decir, no tienen datos. ¿Qué gano con eso? No, porque en este caso pues ya sus facultades como diputado son distintas a la de información pública, como les manifesté en un momento anterior. Bueno, yo te quisiera preguntar algo. Yo voy a mandar a pedir otra cosa. Y voy a demostrar que el sistema, porque ya lo sé, ya tengo capturas de pantalla, yo sí hago mi chance. Yo ya sé que ellos saben cuánto recaudan por zona. Es más, tengo informes de cuánto recaudan por zona. Cuando yo compruebe eso, ¿me vas a acompañar a poner una denuncia a esos pícaros de la municipalidad por no dar información? Sí, si yo te compruebo que tienen esa información por zona, SECAI me va a acompañar a poner una denuncia contra esos pícaros por negarnos información. En transfusiones no está el acompañamiento para denuncias, pero si usted nos manda un informe o presenta su denuncia ante la PDH directamente, porque SECAI como tal no trabaja denuncias, sino eso lo hace la Auxiliatura Guatemala. Pero con todo gusto le podemos indicar. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Si yo consigo y te enseño un informe donde estos tienen acceso, pero no tengo otra palabra para referirme
a esa gente que esconde información, como son los de la municipal. Hombre, no la municipal, los altos cargos de la municipal, los que están metidos en picardías, el alcalde, los directores y esta gente. Si yo tengo un informe de que el software sí da información por zona, ¿es un delito el de eso? Eso lo tendría que establecer el Ministerio Público. Ustedes Para SECAI eso es una falta, por lo menos. podría analizarse la procedencia de una denuncia o de una investigación. Bueno, vamos a seguir investigando. Nosotros esperamos mucho, digamos, no de tu persona, del puesto que tú representas, y por supuesto de tu persona, pero más del puesto que representas. Representan un puesto, representa usted un puesto de gran importancia para la transparencia de este país, de gran importancia para combatir la corrupción, de gran importancia para saber qué es lo que se está haciendo y poder alcanzar en algún momento la eficiencia en el gobierno. Es fundamental el rol que ocupa SECAI y espero que el trabajo lo tomen en serio y que cada informe de estos sea analizado con más detalle, con una mente un poco más inquisidora, más, ¿por qué será que estos no quieren dar esto? ¿Qué están escondiendo? Y no darle la razón a los pícaros que no quieren dar información, que son muchos, son muchos. Yo quisiera que los colegas diputados usaran más a SECAI y que entendieran la importancia de la Secretaría de tener más trabajadores cada vez más capacitados, porque de verdad que el primer paso para mejorar el gobierno es que se rinde información. ¿Verdad? Pero bueno, secretario, un gusto tenerlo por acá, espero que seguirlo viendo, porque vamos a seguir detrás de un acceso a la información para todos. Voy a mandar a dejar esa nota, espero que se la tomen en serio, es un análisis bien importante, lo que aquí está negando esta gente del ICS. Gracias, vecinos. Gracias, director.